estamos en un nuevo episodio de Las Miradas de Todos. El día de hoy nos acompaña Ilwi López. Ujú. ¿Cómo estás, Ilwi? Muy bien, aquí visitándolos. Contento y nervioso. A ver No, qué va a no, tú salir. tranquilo, vamos a platicar. El tema de hoy es psicología científica. Así es. Es un tema importante y no sé si gustas empezar explicándonos qué sería o definir psicología científica. Quiero empezar con una pregunta. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Por qué crees que la psicología es ciencia? No sé si han visto, hay un video donde sale como una psicóloga en un juzgado, entonces le pregunta al licenciado: "Oye, ¿la psicología es científica?". Y la psicóloga le dice: "Sí, ¿por qué?". "No sé", ¿sabes? ¿Por qué crees que es ciencia la psicología? Mira, pues sí tengo una base científica y hay como niveles de investigación para la validez de una investigación, así me lo estoy Okey, imaginando con tu pregunta. Y en psicología obviamente hay, como en medicina, o sea, me imagino que es igual, hay estudios de investigación para comprobar o terapias, si la efectividad de una terapia. ujú. Por ejemplo, por decir ese ejemplo, entonces hay desde estudios observacionales hasta ensayos clínicos. Entonces, creo que es de la misma manera como ocurre en medicina, ¿no? Debe Pues ser así. no. Ahí empieza Perfecto, el tema, muy ¿sale? bien. Es que tenemos que entender que es una ciencia, desde ahí. Una ciencia, para que sea ciencia, tiene que tener un objeto de estudio, claro. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el de la medicina? Ay, es que está controversia, pero bueno, aliviar Es alguna el cuerpo humano, enfermedad o ¿no? controlar, sí, el cuerpo De humano, cierta manera. Entonces, de la biología, por ejemplo, son los seres vivos, de la química son, ¿qué? Los elementos, de la física es la materia. ¿Y okey, la psicología? con la mente, Exacto. ¿Y existe la mente? Es la pregunta. okey. ¿Tú qué crees? ¿Que sí o que no? Uf, pues Pues si es esa parte del cerebro, digo, no tengo idea, voy a decir lo que pienso, Sí, no, dale, dale, dale. pero si es esa parte del cerebro que nos hace, tener actividades y procesar el lenguaje, por ejemplo, comunicarnos con otras personas, me imagino que sería algo así. Es que mira, ahí es como todo un tema. Y es donde la psicología, yo les digo a mis pacientes a veces, ir a terapia es como meter tu mano en una bolsa de M&M's. O sea, no sabes qué te va a salir, ¿sabes? Okey, Porque cada quien tiene objetos de estudio diferentes. Entonces, si tú conoces a un psicoanalista busca el inconsciente y busca los procesos del inconsciente y te va a hablar del pasado, ¿no? Y de cómo tus papás te generaron esto y el complejo de Edipo. Bueno, ahí spoiler. Para mi buena o mala suerte, mi formación, haz de cuenta, yo tuve 5 años de psicoanálisis y luego me metí a una maestría donde me enseñaron mucho de sistémico, que no era sistémico, pero aprendí mucho de sistémico, y luego aprendí de narrativa, y luego por mí mismo aprendí logoterapia. Y me puse a hacer mi tarea y busqué que te gusta la gestal. Te iba a preguntar cuál gestal, porque hay gestales. okey, ¿Sabes? Si es la de Fritz Perls, hay otros modelos sí, que pues, están como en contra de Fritz Perls, sí, ¿no? claro. Entonces, ese rollo hace que la psicología sea como muy poco entendible, y a la vez, como es algo que vivimos todos, creemos todos que sabemos de psicología. Okey. ¿Me expliqué? Digo, me da la impresión como en la parte médica te lo voy a poner como Ujú, las especialidades, ¿no? De repente, ujú. hay un médico general y veía ciertas cosas, pero de repente hay tanta especialidad que se separa en muchas ramas, y es algo parecido. No, porque ustedes sí tienen objeto. Entonces, un neurosoul, pues, ¿qué hace? Ve cosas de acá, ¿no? Ajá. No sé cuáles. Porque tú eres como más de maestría, ¿no? Pero vamos a decir ¿qué otras especialidades hay? Pues cardiología, neumología. Todos ellos ven un órgano, ¿no? Y todo su centro de estudio es a través de algo en particular y su función. Okey, ¿Sí? sí. ¿O no? Tú dime. Sí, sí tienes razón, aunque todo está conectado con todos los demás sistemas. Ese es el problema que yo veo en las Exactamente. especialidades. O sea, en realidad un cardiólogo, por ejemplo, por decir un cardiólogo, pues se enfoca en el corazón, pero pues el corazón está enfocado al sistema circulatorio, al neurológico, o sea, Ujú. olvidan que realmente todo es en conjunto y no por separado, ¿no? Exactamente. Okey, Y de eso te voy a hablar ahorita, ¿sale? Bueno, perfecto. pero a lo mejor me voy a ver como muy técnico, pero me tengo que aventar como todo ese choro para Sí, poder llegar a lo que quiero explicar. Entonces, como en la psicología no hay un objeto de estudio, mucha gente cree que es la mente. okey, Entonces, la mente tiene un problema, ¿sale? Los conductistas, yo me considero más del lado conductista y más del lado interconductista. Haz de cuenta que en el conductismo hay todavía como muchas ramas. No hay un conductismo, sino que hay los conductismos. Eso es algo que la mayoría de la gente no sabe. Entonces hay una que se llama interconductismo, pero ya llegaré a eso, ¿sale? De los conductistas creemos que no existe la mente, ¿va? Entonces le decimos eso a la gente normalmente es que
hasta mis pacientes, yo cuando los digo me ven así como de, ¿cómo? ¿Qué sería antes de eso? ¿Qué sería un conductista? O sea, ¿en qué se enfoca? Bueno, sí, cierto, perdón. Haz de cuenta que la psicología parte, la gente cree que parte de Freud, ¿no? Y del psicoanálisis y ese rollo, Es más famoso. pero no. De hecho, no. Y es un tema, si quieres un día nos aventamos un tema porque hay muchos libros donde hablan, por ejemplo, que Freud falseaba los casos. Ok. O sea, hacía cosas ahí medio raras, ¿no? Y es una narrativa interesante. Pero ya, ese es para otro tema, ¿sale? En la psicología, por ejemplo, se hace como una división. Entonces hay banda que cree como en el rollo de la mente. Pero también se divide más, porque hay, por ejemplo, hay cognitivistas que son muy científicos y hay conductistas que son muy científicos. Ellos estudian como los procesos de la mente y nosotros no creemos en la mente. Nosotros creemos en los procesos de la conducta y de los organismos. Entonces, ahí te va. Para eso, nosotros partimos de esta premisa, ¿sale? ¿Qué es la mente? Entonces tú le dices a la gente, ¿qué es la mente? ¿O qué te dicen los cognitivistas? No, pues es un conjunto de cosas. Entonces yo les digo a la gente, hay un libro muy bonito de Rayleigh, no me acuerdo cómo se llama, que habla, es un tratado sobre la mente y explica por qué no existe la mente. Y es un libro así, si un día tiene chance, aviéntatelo, está así muy bonito, es muy filosófico y va explicándolo. Y va poniendo como argumentos de por qué es una palabra que no ayuda, ¿no? Y que en la psicología nos trae más problemas que beneficios. Porque mira, vamos a decir, ¿no? Si yo te dijera, oye, Saúl, ¿dónde está la UGED? Las oficinas, la escuela. Esas son las oficinas. Claro. Y la facultad de psicología es la facultad de No, pues psicología. Y en la de varios medicina es lugares. de medicina, ¿no? Ok, es una buena pregunta. ¿Pero es la UGED? Sí, te entiendo. ¿O cuál es la UGED? Si llegara alguien de un poblado y te dijera, oye, Saúl, llámame a la UGED. Pues sí, tienes razón. O sea, hay varias. ¿A dónde lo llevas? Sí, claro. Exacto. Porque no es algo, ¿no? Es un conjunto de cosas. Ok. Y la mente es igual. O sea, cuando hablamos de mente, hablamos de un conjunto de cosas. Y ese conjunto de cosas no explica nada. Ni dices nada. Entonces, si yo te dijera, oye, Saúl, vamos a hacer una investigación de un baño del objeto. Ok. ¿Cuál agarras? Sí, el de medicina, el de. Sí, claro. Eso mismo pasa con la mente. Entonces tú dices, sin tirar piedras, ¿no? Tus problemas son heridas de la infancia. ¿Cuáles? ¿Dónde están? ¿No? ¿Qué es la mente? ¿Dónde está la mente? Dime dónde hay una mente. Son procesos. Pero al hacer esa generalización, lo hacemos ambiguo y lo hacemos muy difícil de estudiar y se pierde mucho. ¿Sabes cuántas definiciones hay de autoestima? Pues ni yo, porque son muchísimas. Pasa a ver, No, la puedes caña. contar. O sea, cada autor agarra. Y en psicología pasa algo bien curioso, que yo creo no pasa en medicina. O sea, tú llegas a un congreso de psicología. Eso dice Rives. Luego te platico de Rives. Dice Rives, llegas tú a un congreso de psicología y dices, voy a hablar de autoestima. Y siempre te preguntan, ¿qué es autoestima para usted? Ok. ¿Eso pasa con los físicos? Sí, no, sí, es difícil. No, no pasa, ¿no? Porque todos tienen como un objeto. Entonces estudian algo, trabajan a partir de ese algo y eso lleva a procesos. Ok. El problema de la psicología es que no pasa eso. Pero te voy a. Dime, Se me dime. ocurre una pregunta. Dale. En ese ejemplo que pusiste de problemas de la infancia, de todas maneras hay una parte del cerebro que guarda momentos, ¿no? O sea, o los recuerdos ¿Como la memoria? emocionales, sí, o sea, eh, que recuerdas que no te gustan. O sea, es un ejemplo, ¿no? Pero mira, te voy a poner. O sea, ¿cómo lo verías tú y Luis si eso? ¿Qué es qué? ¿Qué sería recordar ese momento que no te gusta? O sea, no es una mente, no es Recordar. una Es un conciencia, aprendizaje. es un aprendizaje, pero ¿dónde está? ¿Eh? En ¿Dónde la está? memoria. No sabemos todavía, ni en medicina, Sí, no sí, sabemos cómo funciona la sí, pero memoria. sabes que hay un espacio para eso. No sabemos cómo funciona. Sabemos que hay memoria, Ok, ¿sabes? Pero hasta ahorita nadie te puede decir, la memoria funciona de esta manera porque las células hacen... No es cierto. ok, ok. ¿O sí? No, no, sí tienes razón. Nadie sabe. Sabemos que existe ese proceso Sí. y lo denominamos. Perdón. Pero no sabemos bien cómo existe. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Mucho de la psicología que no es científica, nosotros le llamamos psicología populachera. ¿Sale? Es bien simplista, ¿sabes? ¿Sabes? Porque te dice, mira, ¿tú te pasó algo en la infancia? Ahorita que me hiciste esa pregunta. Y eso automáticamente llega hasta acá. ¿No? Tú tienes 40 años. Pues algo de aquí brinca mágicamente hasta acá y acá te afecta. Ajá. Y yo les digo a mis pacientes, "Achis, ¿y todo esto?
O sea, acá no hubo aprendizajes, ¿a poco acá no crecimos cosas? ¿A poco no generamos cosas? Sí, pero algunas influyen más que otras, ¿no? ¿Y cómo sabes cuál es más y cuál es menos? Pues la que expresa el paciente, o uno expresa. Pero los pacientes no expresan, los pacientes llegan y te expresan. Te voy a poner el ejemplo de la depresión. Oiga, ¿sabe qué? No estoy haciendo nada, me la paso bien triste, no quiero hacer cosas. ¿Te está expresando algo? Ahorita. Sí, sí lo ¿Y su entiendo. dolor dónde está? Ahorita. No está atrás. No, digo, se parece mucho a la idea gestal del aquí y el ahora, como estás De diciendo. hecho, de hecho, de lo rescatable, perdón que Ajá, te interrumpa, de la gestal es eso. okey. Porque la gestal tiene cosas muy chidas. Sí lo entiendo. Okey. Pero, ¿no hay una causa siempre de esa depresión? O sea, ¿en algún momento de tu vida tuvo que pasar algo? Porque si no, todos tendríamos depresión. No. Vamos a ver. Ah, ¿pero quieres hablar de la depresión o de la No, psicología no, científica? más para entender el mecanismo. Digo, Bueno, te voy a explicar las perspectivas, ¿vale? sí. Bueno, ya que vamos a hablar de depresión. Digo, no es por la depresión, sino para entender el mecanismo, si quieres no poner ese ejemplo, pero, Ya te entendí. entender el mecanismo de por qué unas personas sí, presentan una sintomatología, o depresión, o una enfermedad en psicología como tú lo ves, y otras no. Es que ahí vamos a partir de algo. ¿Qué es la depresión? Un diagnóstico psiquiátrico. Ah, Entonces, ¿qué es un diagnóstico psiquiátrico? Son diagnósticos descriptivos, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron los psiquiatras? Pum, me agarro mucha gente, yo veo que hacen más o menos lo mismo, tienen más o menos lo mismo, lo agrupo y esto es depresión. Y okey. esto es no sé qué. Y eso tiene muchos problemas, muchos problemas. Sí. ¿Sabes? Es que es muy parecido, perdón, pero así es la medicina, lamentablemente. O sea, Sí, pero agarran un grupo de funcionan. población y hay una enfermedad y los tratan de cierta manera, y es porque la mayoría respondió, pero Pero, no necesariamente fue, o exacto. sea, tienes un punto. Pero ahí vamos a regresar a lo que yo te decía de la ciencia, ¿no? Ok, ¿qué estudia la medicina? El cuerpo. Entonces, como es un proceso en el que tú puedes hacer cosas y hay como una especie de causa-efecto, ¿no? Si yo le doy este medicamento, va a pasar esto. Y es un microorganismo que va a reaccionar similar, Sí, ¿no? sí. Pero, Es que no todas las enfermedades, el güey, o sea, te voy a poner ejemplo de dale, diabetes. dale, dale. La diabetes tiene sus causas Ajá. y en ensayos clínicos, en investigación, obviamente, demuestran con eficacia y seguridad que este medicamento funciona, Ujú. ¿sí? Pero la causa para que a un paciente con diabetes le suba la glucosa no es nada más el relacionado a lo que te va a ayudar el medicamento. La causa es la alimentación, las emociones, o sea, el estrés, pues, no dormir bien, o sea, hay muchas causas para que te suba. Entonces, un medicamento no va a alcanzar, no es suficiente para que realmente. Bienvenido al interconductismo. Ok. El Así veo la interconductismo, medicina, en realidad, yo. el interconductismo dice eso, haz de cuenta. Somos un organismo, todo lo que tú eres, no nada más una parte, todo lo que tú eres Ok. está en relación con un objeto y depende de la función que tú tengas con el objeto. Dices, ¿Sale? Entonces, para mí este micrófono ahorita tiene una función. Pero a lo mejor al rato Dubán lo agarra para comer con flakes, ¿no? sí. Todavía. Entonces cambia la función y cambia mi relación con el organismo. Claro. Todo lo que somos está en relación constante. Sí, Entonces, si tú haces un análisis psicológico así de simplista y dices, es que de niño me pasó esto y por eso tengo esto, no. ¿te fijas todo Digo, lo que estás quitando? pudo haber sido un factor, pero en realidad actualmente hay otros factores que están influyendo. Es que no, porque si ese fuera el factor, eso pasaría siempre y no pasa, Pero para tomar una sino decisión, que se ¿no? detona en el futuro. O sea, vamos, te voy a poner un ejemplo. Digo, Dale, dale. sí te tomo, sí te Qué te tomo. parece? ¿Qué te Me gustó parece? ¿Qué te mucho parece? porque yo aprendí el interconductismo que me estás diciendo. Con Fritz Perls, él lo dice, es que no somos una suma de partes, o sea, no estamos separados, en realidad es un macroambiente, un microambiente más allá del cuerpo. Así lo Exactamente. aprendí yo, ¿sí? Que es parecido, ¿no? Sí, te digo que Digo, tienes, pero luego ya, pero la esencia, si quieres hablamos de la Gestalt. no, no, También es un dependiendo, tema. pero a lo que voy es, no es lo mismo tomar decisiones, me imagino, a una persona que de niño lo violaron, por ejemplo, a alguien que no, ¿no? En lo que va a pasar después de eso, van a suceder decisiones en la vida que van a depender de eso que le pasó, ¿no? No. ¿Por qué? ¿Cuánta gente conoces tú? ¿Mi tesis de eso? Ay, tienes razón. ¡Ah! No lo voy, sí, tienes razón, ¿eh? Claro, es que no podemos hacer eso, Pero bueno, ¿sabes? explícalo para que Porque si tú hicieras sepamos por eso, qué. sería decir, si a ti te violan de chiquito, te va a pasar esto. Y a todos los que les pase, le va a pasar eso. Sí, tienes ¿Y razón. cuántos les pasa? Y no es conciencia eso, que ya tenías, o sea, conciencia, Es que ahí es donde entran todas las variables.
Y es donde yo te decía, no puedes tú decir que esto es lo trascendente cuando estás eliminando Sí tienes todo de ahí. razón, sí te veo el punto. Pero a ver, vamos a ver, para entender tus conceptos también. En conciencias, ¿una conciencia sí la tomas en cuenta? O sea, ¿sí No, existe la conciencia? no. ¿No? Es que son términos muy difusos. La psicología científica lo que quiso hacer, Saúl, es quitar todos esos términos como muy que no dicen nada, Está muy ¿sí interesante. sabes? Y hacer Sí, términos concretos, ¿sale? claro. Entonces, si yo te digo que es una función va a ser lo mismo si yo voy aquí a China y hablo con un interconductismo, si voy con un gringo y hablo con eso, va a ser lo mismo, porque tenemos conceptos iguales. Entonces, a partir de esos conceptos trabajamos. Okey. Y son cosas que permiten, ahora sí, que funcione la ciencia, porque la ciencia funciona a partir de conceptos, ¿no? Se hace un marco teórico y de ese marco teórico se generan cosas. Bueno, también sí, voy a debatir Dale, dale, tú el dale. concepto, Tú porque dale, tú dale. si la ciencia funciona a partir de conceptos, pues todas las diferentes alternativas que hay creen que tienen conceptos. No, es que ahí es donde se separa la ciencia de las técnicas. Una cosa es ser científico y otra técnico. Entonces, por ejemplo, en psicología, yo te hablo de lo que yo sé. Sí, O no, sea, no, está bien, está soy un bien. ignorante de la medicina Ajá. sí, y de muchas cosas. No, no. Entonces, imagínate, la gente cree que, por ejemplo, la teoría sistémica es una teoría, Ujú. ¿sale? Y es una teoría en parte, pero es más una tecnología, porque de una práctica, de algo práctico, hicieron la teoría. Entonces son supuestos a posteriori, no a priori. Okey. ¿Sale? En el conductismo funcionamos. Hacemos teoría y de esa teoría hacemos práctica y hacemos experimentación. De esa experimentación salen los supuestos teóricos. Por eso funcionan. A ver, digo, para aterrizarlo a ejemplos más sencillos, o sea, Dale. viene un paciente que con un problema, tú si quieres Con pon un depresión, nos ejemplo, quedamos con con depresión. ¿Te depresión. late? Sí, 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 em, viene con depresión, ¿cómo lo ves? ¿Cómo haces cómo logras en consulta, o cómo logra el paciente más bien en consulta realmente salir de esa depresión? ¿Cómo en tu punto de Ah, vista? es que ahí va. Es que te digo que ese es todo un tema. Por ejemplo, en el caso de la depresión, hay muchos estudios, ¿no? Pero no todos los estudios científicos son válidos. Siempre, para que un estudio, según creo que es Oxford, no me acuerdo, fue la universidad, tiene como un listado de cuándo es más válido algo científicamente, ¿vale? Y lo más alto son los metaanálisis. Los metaanálisis es, tú haces una investigación y de esa investigación se hace un metaanálisis. O sea, analizan las variables y los posibles sesgos y no sé qué, y ya sale, es válida o no. Entonces, el APA, por ejemplo, que es la Asociación Psiquiátrica Americana, hay una página que enlace en la sección 12, Consejo General para toda la gente, perdón que te deje ver. Busquen ahí cuando tengan un problema psicológico, ¿sale? Hay una sección, la sección 12, literal ahí viene, ¿sabes? Si tú tienes depresión, estos modelos son fuertes. Si tú tienes ansiedad, estos modelos son fuertes. ¿Sí? Y son metaanálisis pesadísimos. Pero, ¿a qué te refieres que estos modelos son fuertes? Es que hay modelos específicos para cada cosa, que se puede comprobar que funcionan, que son eficientes, que son eficaces. O sea, alguien con depresión no tiene que vivir meses sufriendo, ¿sabes? Con un proceso de activación conductual salen 9, 8 sesiones. Y bien, ¿sabes? Sin recaídas y sin nada, porque luego llegamos al sesgo ahí psicoanalítico. ¿Cómo sería más o menos un proceso de Es que hay varios modelos, por eso te digo, hay varios modelos. a Entonces, lo que ver, deberían hacer las personas, por ejemplo, tú tienes una afectación, tú deberías buscar qué modelo es más adecuado. Y desde ahí estamos mal. digo, la pregunta es referente a si no si las variables que ustedes toman para tratar al Ujú. paciente son actuales, o sea, de lo que está ocurriendo ahorita y no Va. no de Perdón, perdón. que Sí, sí. sí, Me perdí. Haz de cuenta que funciona así. Te lo voy a tratar de explicar lo mejor que pueda. sí, ¿Vale? no sé. Vamos a decir, Juanito Pérez, ¿no? Juanito Pérez, un caso muy común. Es más, te lo voy a poner con un señor viejito, una persona mayor. Una persona mayor, fallece su esposa, con la que ha estado 40 años. Entonces, vamos a decir, el señor, son varias variables, ¿sí? ¿No? Sí, Cámaras. ujú, Pues era su única relación. Si vemos su área de vínculos, pues era su relación más fuerte, ¿no? No tenía muchos amigos, se la pasaba con la señora toda la vida. Si vemos sus entretenimientos, pues no hacía nada, ¿no? Su mayor entretenimiento era ver la tele con la señora. Si vemos sus áreas de actividades, pues a lo mejor obligatorias, pues era con la señora, ¿no? No hacía nada. Si ves su área de espiritualidad y mente, que sí entra un poquito, pues a lo mejor no. O va a veces a la iglesia, ¿no? Pero no está muy metido, ¿no? Y me falta otro, siempre se me olvidó. Son 5 años.
Si tú haces ese análisis en el presente, vas a decir, ah, chis, pues el señor perdiendo a su pareja, perdió todo esto. No nada más pierdes a la pareja. Ahí es un proceso, el duelo, es que te digo que es como muy complejo. El duelo no es como la gente cree, ¿no? La mayoría de la gente cree, hay un proceso que se llama, no es proceso, hay un modelo, es el Kubler-Ross, que es el que la gente conoce, ¿sabes? Tristeza, Aceptar. aceptación. Pero ¿sabes cómo hicieron ese modelo? Con gente que ya estaba a días de morirse, ¿sabes? Entonces llegó Kubler-Ross, ¿no? Llegaron, hicieron el análisis con gente que ya se iba a morir Kubler, un día. dices, la Kubler-Ross. enfermera. Ujú. Entonces ya hace el análisis con gente que ya iba a fallecer. Entonces, para esa población y en esas circunstancias, y luego también está bien ambiguo, ¿no? Porque es, puede que te pase esto, puede que no. Entonces, puede que tengas negación, puede que no. No me estás diciendo nada, ¿no? Okay. Y hay modelos más chidos, ¿sabes? Hay modelos más funcionales, hay modelos conductuales muy eficientes. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿sale? Está la persona. Pierde todos esos, nosotros le llamamos reforzadores. O todas esas cosas valiosas de su vida. Son valores. Las pierde porque ya no está con la persona Vale. que compartía. Exacto. Okay. Entonces, ¿qué crees que le va a pasar a la persona? O sea, Sí. entonces van con la terapeuta, ¿no? Y la terapeuta les dice, a ver, platícame cuando eras de chiquito, y no sé qué, y no sé qué. Tú lo que necesitas es reactivar a esto. Si tú le ayudas a la gente a que su vida tenga valor, a que sea una vida valiosa en diferentes áreas, de que haga nuevas cosas que para ella le hagan sentir bien, que rescate situaciones positivas, tú vas a sacar a esa persona de la depresión. Porque la depresión es una respuesta hasta natural, si tú lo quieres ver así, Sí. de la pérdida de todos estos reforzadores. La gente se queda sola. Entonces yo tengo pacientes que llegan, ¿qué haces de tu vida? Pues voy y trabajo, no hago nada. ¿Y fuiste al psicólogo? Sí, porque tengo pacientes que ya fueron 3, 4 años al psicólogo. Yo sí lo entiendo porque pues nos agarramos, por decir, la felicidad de uno, que el que estemos bien después de varios aspectos. Eso es lo que me Exactamente. estás diciendo. Y influyó mucho la pérdida de su esposa. Sí. Porque esa pérdida, que es lo que te decía el duelo, a los modelos nuevos, una pérdida tiene otras pérdidas, ¿sabes? O sea, tú pierdes tu celular y no nada más pierdes el aparato. ¿Qué pierdes? Okay. Pierdes donde tienes tus conversaciones, pierdes tus tarjetas. Entonces, una pérdida que pareciera una, engloba muchas cosas. Muchas. Y Sí. esas cosas son las que hacen que la gente se empiece a caer. Pero, digo, esto es mi punto personal Dale, del, dale. del duelo. O sea, no tiene que ver. Pero para mí, esa parte que nos estás platicando es, estamos educados para no aceptar que las cosas malas pasan. O sea, si nos educaran de otra manera, en lugar de decirnos, esto va a mejorar y esto. No, o sea, la realidad es que la vida es difícil. Ujú. Si desde un principio, desde niños, sabemos que esto va a ocurrir de diferentes maneras, no digo, no hay bien ni mal, pero a veces no nos gusta lo que pasa, estaríamos más preparados para cuando sucedan esas cosas, ¿no? Sí, eso se llama flexibilidad. De hecho, para la hay un modelo terapéutico. Bueno, es que hay modelos como más recientes que usan, haz de cuenta, el conductismo de base, se llaman contextuales. Y luego usan como otras áreas. ¿Va? Entonces, por ejemplo, LACT se llama modelo de activación. No, ay, se me olvidó qué quiere decir. Terapia de activación y compromiso, de aceptación y compromiso. LACT lo que hace es que dice, hace un análisis funcional, que es lo que yo más o menos te explico ahorita. Que si quieres un día te explico qué es un análisis funcional. Y pum, ¿vale? Te voy a poner valores. LACT se agarra modelos de la logoterapia y se agarra cosas de... LACT está muy bonita. A ti te gustaría, porque agarra cosas de la Gestalt, agarra cosas de la logoterapia, agarra cosas del conductismo. Entonces es una base conductual con eso. ¿Vale? Entonces LACT dice, si tú pasas por algo, hay que ser flexibles. Ellos le llaman flexibilidad psicológica. Okay. Entre más flexibilidad tienes, más te adaptas y menos terribles son, por ejemplo, las pérdidas, porque tú aceptas eso. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Pero, digo, estar platicando con eso que me dices, también, pues no sería bueno que como personas que aprendiéramos a no depender de lo que está fuera de nosotros, nuestra felicidad. Porque la terapia me la estás platicando como volver a retomar todos esos aspectos de ver tele, salir, o lo que está involucrado con la Lo que pérdida, sea valioso. pero Yo dije lo que sea valioso. sí, valioso. No, sí lo entiendo. O sea, lo valioso para cada persona, porque Exacto. valioso para mí puede ser ir al cine y para otra persona es meditar. Exacto. No, sí lo entiendo, no te Sí, preocupes. Pero, ¿por qué tener que buscar nuestra paz en algo externo siempre? No deberíamos de enfocar en nosotros, en los pacientes, que
digo, aceptando las cosas, como te digo, no depender de lo demás. Tú estás solo, No, 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 no. siempre estamos en relación. Pero tú más te puedes quedar solo. O ¿Mandé? sea, nos podemos quedar Ah, solos de todas sí, pero maneras. si haces cosas valiosas, ¿sabes? Como ir al Claro, cine, claro. estás solo, pero al final estás haciendo cosas valiosas para ti. Pero Es pues, que no es en relación a las personas, ¿sabes? ujú. No, es por ejemplo este podcast, ¿no? Sí, dale, Te voy a dale. poner ejemplo. ¿Qué tal? No, no, pues no funciona o al final de cuentas no tenemos tiempo y al final no, pues digo, sí voy a sentir el proyecto como yo quería que fuera algo más tal vez, pero tampoco mi paz y mi felicidad, por decirlo de esa manera, va a depender de esto, ¿no? Tengo la conciencia de decirlo así ahorita, ¿verdad? Tal vez no. ¿Quién Sí, sabe? sí, sí, pues quién sabe. Pero es que Pero mira, es un ejemplo. pero ¿cuántos reforzadores? ¿Cuántas más cosas valiosas tienes? Pues es que me he acostumbrado a no sufrir por personas, o sea, me he acostumbrado mucho y acepto la vida como es en lo personal, o sea, sí estoy muy O sea, como acostumbrado a a no mi sufrir, por ejemplo, no sé, estás casado, tienes ujú. pareja, esposa. Sí, 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 o sea, Si la perdieras, para pensar así, no, ya pasé por dolores, o sea, sí lo entiendo. no, por eso, si O sea, la me he perdieras dirías, divorciado, me han pasado cosas, ¿no? Pero, a lo que voy es, digo, sí, creo que me estás diciendo que en cualquier momento puede suceder cualquier cosa. Pero, pues, hay que estar también preparado, ¿no? Aceptar de antemano que eso puede suceder, ajá, ¿no? y eso es la flexibilidad, ¿sabes? Exactamente. Ujú. Si tú aceptas que la vida es inestable, de hecho, Hayes es un tipo muy curioso. Una día lo buscas, se llama Steven Hayes. Hayes tiene una. Ellos usan mucho como las analogías, ¿sabes? Entonces, ellos tienen una muy bonita donde dice que cuando hay una situación como muy terrible en tu vida, eso es como las arenas movedizas. Si tú te acuestas, en vez de luchar, vas a salir, porque la densidad te hace salir. Si tú te pones a luchar, lo único que haces es que te hundes más. Eso pasa mucho con la ansiedad, ¿sabes? Te vamos a decir, a ti te deja tu pareja y tú dices en tu rigidez, no, es que a mí no me pueden dejar. Es que ¿cómo me van a dejar? ¿A poco puedes dejarme? ¿Cómo vas a aceptar? ¿Cómo? ¿Sí sabes? Tum, tum, tum. Entonces, ese dolor y esa rigidez mental de algo es lo que hace que la persona sufra, porque la persona no se adapta a la situación. Entonces, no puede generar cosas nuevas, nuevas valiosas y no puede salir de eso. Entonces, yo en vez de hablarme de tus papás y cómo te pegaban, yo veo cómo estás ahorita y yo te rescato ahorita porque ahorita estás sufriendo. Sí, pero luego va a suceder otra cosa y no hay mira, te voy a poner otro ejemplo, Dale. a ver cómo lo verías a este paciente. Llega un paciente de 44 años, hombre, y hace 2 años se murió su papá. Ujú. Mide, no sé, 1,90 más o menos, pero empezó de 2 años para acá, empezó a subir de peso, la glucosa, se puso obviamente más se descuidó más, Ok, ¿sí? Porque el papá era fundamental en su vida en cuanto a, pues, trabajaba con él, como tú dices, hacía varias cosas. cosas valiosas, como tú dices, con él y lo motivaba. En realidad era un excelente papá de estar, vamos, tú puedes, hijo, y así lo platica el paciente. Simón. Entonces, cuando yo normalmente veo la parte emocional y veo la parte médica y todo en conjunto, o sea, como dijimos ahorita, pues es todo, no nada más es una cosa. Y hablamos mucho del papá y le dije, pues es en tu creencia, no en la mía, o sea, se lo volteo al revés, es en tu creencia, pues todavía le hablas a tu papá, o sea, ¿qué creencias tienes? Esa es su creencia, no la mía. Y al final de cuentas, la conciencia de él en ese momento fue, si mi papá viviera en este momento, yo sería otro. Dije, pues entonces, ¿qué ha cambiado? O sea, en realidad, pero el origen fue, o sea, a lo que voy con lo que me estás platicando, el origen fue hace 2 años. O sea, lo que cambió su vida Ujú. sí fue algo del pasado. Sí. Y lo que hizo hoy el cambio sí fue con las cosas de hoy. O sea, estoy totalmente de acuerdo, sí. Considerando al papá, haciendo conciencia que el papá le había cambiado, el suceso de su papá le había cambiado la vida, pero sí influyó lo que había pasado. ¿Pero qué fue lo que lo cambió? O sea, quiero pensar que el chico ya está mejor, ¿no? La persona. Sí, ¿Qué está fue lo que cambió? mucho mejor. Que él empezó a Por hacer cosas, ¿a poco no? pero la actitud, de lo que tanto pensaba de Ah, su papá, ya sé cómo te lo voy a explicar. del Sí, sufrimiento que le provocaba a sí. su papá. Pero es que ahí te va. Excelente es tu pregunta. Es que entonces no está en el pasado, Saúl, entonces está en el presente. Sí, Porque él en el presente, eso se llama rumia, que es lo que cuando hablemos del presente voy a explicar ese proceso. ¿Vale? Él en el presente eh, está haciendo eso, pero en el presente. Y sí. lo que lo está lastimando, ¿dónde está? Okey. Ya ¿Dónde está? te Ahorita, capté. porque Sí, tienes a él razón. lo que lo está dañando es darle la vuelta al pensamiento, ¿sí sabes? O sea, le das vuelta y eso es lo que te tiene mal. Pero Tienes no es, obviamente, si hay sufrimiento y todo, no se lo quito el chavo. Pero lo que estoy haciendo no está allá, sino que está aquí.
¿vale? Sí, 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 es la base de la Gestalt ahí. O sea, estás viviendo hoy algo que no existe el pasado, pero sí estás viviendo Ey. con eso Pero ahorita. mira, la Gestalt, por eso te digo que es un tema, Sí. porque la Gestalt tiene un tema, porque habla mucho de eso, pero luego a la hora de la hora atienden con cosas del pasado. Sí. Bueno, ¿Sabes? pero al final de cuentas influyó, o sea, no podemos Sí, negar que influyó, la disparó. está hoy influyendo ese pensamiento en la salud del paciente, ¿no? Bueno, hasta ese momento sí, pero ¿qué hiciste tú? Tú sin querer, Saúl, hiciste activación conductual. No, o sea, soy tal vez intuitivo y me gusta hacerlo así al presente, o sea, estoy muy acostumbrado, tal vez, sí, sin querer. No, el concepto ya creo que te di la esencia de cómo ves a los pacientes, que en realidad es un gran mensaje el que estás dando porque el tiempo no existe, o sea, sí tienes razón, ¿eh? Porque la forma en que vemos el pasado y el futuro y el presente en realidad es la forma en que nuestro cerebro puede captar las cosas. Si tuviéramos otro Exactamente. cerebro, pues tal vez estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? Exactamente. Pero en realidad la única manera que el cerebro capta las cosas es en el presente. No hay forma, porque Exactamente. nos vamos a dormir y ni siquiera tenemos sentido del tiempo. ¿Por qué? Porque se desconecta la parte cerebral, el instrumento que nos ayuda a captar el tiempo. Exactamente, Saúl. Eso Así es, funciona este pedo. te lo entiendo muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos, no? En modelos, por ejemplo, pseudocientíficos. Se van a hacer cosas del pasado, entonces los pacientes duran sesiones y sesiones y años en terapia. Que luego les preguntas a ellos y te dicen como, no, pero sí aprendí. Ok, pues sí, ¿no? Porque ya es como el principio, no recuerdo cómo se llama, el sesgo ese, como el de las maquinitas. ¿Sabes que existe una cosa que se llama sesgos, Ah, no? sí, Le metes dinero a la tragamonedas y ya es como, ya le invertí demasiado, no voy a perder, ¿sabes? sí. Y ahí entran muchos procesos de sesgos, por ejemplo. Hay un sesgo que se llama Dunning-Kruger, que es cuando la gente sabe poquito, cree que ya sabe todo, ¿sabes? Y eso pasa mucho en psicología. Por eso te digo, el problema en la psicología es que todos creen que saben de psicología, ¿sabes? Y no. O sea, la real es que no, ¿sabes? Yo tengo años estudiando y yo soy un ignorante, ¿no? Tengo poquito, tengo como un año y medio conociendo de conductismo. O sea, apenas me estoy adentrando al interconductismo. Y cada día sigo aprendiendo cosas más Digo, sí grandes. lo entiendo, es como pensar que sabemos en medicina y la verdad es que no, ni los especialistas en su mundo. Exacto. Pero al Exacto. paciente, te lo voy a decir de esta manera, al paciente no le importa cuánto sabemos. O sea, al paciente no le importa si hay ramas de la psicología, si esta es la correcta o de la medicina o si el cardiólogo, el paciente con diabetes va al cardiólogo, te lo voy a poner ese ejemplo, y espera que lo traten también de la diabetes, aunque el cardiólogo no sepa, ¿sí? Y eso no sucede. O sea, el Exactamente. paciente lo que necesita es sentirse mejor, físicamente, emocional o como sea, pero en realidad el paciente busca algo, ¿no? Pero Y ¿hasta dónde es diatrogénico? pero, es que usar el estandarte de la ciencia, te lo voy a poner de esa manera, que también hay médicos, hasta lo vemos en redes sociales, que usan el estandarte. Yo sí, yo parece que tengo la razón, estoy del lado bueno porque uso el estandarte de la ciencia, de lo científico, no de la ciencia, ¿Mm? ¿sí? De lo científico. ¿Por qué? Es el ejemplo de los Sí, médicos. dale, dale. Hay ensayos clínicos y la mejor validez para una investigación pues va a ser un ensayo clínico porque estás comprobando un medicamento, por ejemplo, ¿no? O en un ensayo con seres humanos. Pero tiene sus problemas, porque no es exacto. Entonces, ¿por qué hay tantos diabéticos no controlados? ¿Por qué tantos? En realidad no funciona 100% la ciencia porque es donde ganan las demás alternativas, porque el médico, estoy hablando nada más de los médicos, no Sí, sé si, dale, si dale. de No, tu tú lado dale, tú ocurre dale. lo mismo, que creo que va a ocurrir lo mismo. Peor, O sea, diría yo. pues sí, no, pero no, pues Sí, es una gran gama de cosas. ¿Por qué? Porque los médicos, sí, este medicamento, ya se comprobó que este medicamento funciona para algo, pero estás olvidando que la alimentación, el dormir, las relaciones personales, muchas cosas no las estás tratando. Ese es donde falla lo científico, creo Sí, yo. porque como científicos, pues vemos una partecita, ¿sabes? Sí, Y es lo que yo te voy a decir. Mira, el problema de la psicología es que si tú le preguntas a 1000 psicólogos, qué es lo psicológico? Pregúntales, a ver cuántos te saben decir qué es lo psicológico. digo, no lo he hecho, pero ok. Mande. Digo, probablemente no. La mayoría no saben, Sí. ¿sabes? Porque lo psicológico es todo un tema que ni siquiera podemos definir. Entonces, ni siquiera sabemos. Por ejemplo, veo psicólogos hablando de sociología. Y vato, no nos toca, porque nosotros sabemos de interacciones persona a persona. Entendemos una persona, pero no somos sociólogos, ¿sabes? Sí. O veo a psicólogos hablando de medicina y no somos médicos. Eso es intrusismo. Y el problema de hacer ese tipo de cosas es que generamos malas prácticas y generamos a que la gente sufra más. Digo, a lo mejor yo soy muy idealista, pero yo digo, yo he visto cómo sufre mucha gente.
O sea, tú no tienes idea, Saúl. O sea, yo tengo gente ¿No? que fue Es años igual, a terapia, ¿sabes? Y que le dijeron un chorro de cosas del pasado y que no sé qué, y esto y lo otro. Y la gente sigue sufriendo. porque está atorada todavía con eso. Sí. Porque al contrario, en vez de ser algo benéfico, como haz de cuenta, vamos a decir, tú tapas algo, ¿no? Vas creciendo, tus mismos procesos te ayudan. Entonces lo que hacen es que le escarban, ¿no? Y esa herida que probablemente ya estaba cerrada, ahora ya la gente empieza a rumiar y a decir, chin, es que por eso me pasa esto, yo toda mi vida, desde chiquito me pasaba aquello. Entonces yo veo que la gente en vez de salir de ese problema, solo les generan más sufrimientos. Y luego todavía les dicen, porque el Digo, otro día me no a pasó. todos, ¿no? Hay quien sí tal vez responda, porque, digo, Pues, sí, es que sí, es exactamente. como, te Sí, voy a sí, poner sí. el ejemplo de pandemia. Tienes un buen punto. El ejemplo de pandemia, la neumóloga, un día va a estar aquí yo creo, pero me decía, o vemos a los médicos neumólogos, para no decirlo así, nos decía, es que están cientos de pacientes en consulta y en nuestras casas no sentíamos eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos, todos los pacientes enfermos los reciben. Entonces, por supuesto que te da una idea de estos son muchos pacientes que están enfermos, ¿sí? O muchos pacientes que traen un antecedente con otro doctor y pasó esto. Pero en realidad hay un sesgo ahí. ¿De ¿Por qué? Porque confirmación? reciben todo. Sí, es un ¿Sí? sesgo de confirmación. ¿Sí? Mira, yo no digo que no ayude. A lo mejor vamos a tocar un tema escabroso. Sí sabes quién es el temacho, ¿no? ¿El qué? El Sí, temacho. claro. Es todo un tipazo. Obviamente, pues dice muchas cosas que en el caso. Pero el vato hace cosas que funcionan. Entonces es una realidad, ¿no? Por ejemplo, los pone a activarse. Entonces, ¿sabes qué? No estés triste, ponte a leer, ponte a hacer ejercicio, ponte a hacer. Claro. Entonces, les da cosas que a muchos les deben de funcionar porque son de valor. Y hacen que salga, pero no quiere decir que su discurso esté bien, sino es que es más como una especie de el burro que tocó la flauta. Claro. Entonces funciona, sí. Pero ¿qué tantos puedes evitar tú que sufran? No, sí, sí te entiendo. No, o sea, como terapeutas tampoco, y Luis, vamos no es nuestra última responsabilidad, por decirlo así, o dependa de nosotros que no sufran. Sí debe, yo estoy, a mí la palabra sufrimiento, el aliviar el sufrimiento es más importante que cualquier cosa que hagamos los terapeutas. Sí. Así de simple. Es lo más importante, que el paciente tenga paz en su vida, ¿sí? Pero obviamente la responsabilidad es del paciente también, o sea, la educación también, o sea, hay muchos factores, pero la educación va a tener que entrar ahí porque pues, los pacientes tendrían que preocuparse por todos los factores que estamos diciendo. Sí. Pero si tú sabes, es que ahí es donde entra la ciencia. Si tú sabes, ayer me decía una chica, fíjate, en terapia, decía, oye, Luis, pero ¿cuál es la diferencia entre un libro de autoayuda y lo que tú haces? Y yo, éjele. Digo, éjele, morra. Casi, casi. Ya le expliqué, mira, es que es muy probable que tú leas un libro de autoayuda y te funcione. Es muy probable. Muy, muy probable. O no muy probable, pero puede ser. Puede ser. Digo, pero yo sé por qué pasa. Y yo sé cómo hacerlo más rápido. Yo sé cómo hacerlo más eficiente. Y lo que hacemos en conductismo, que luego la gente nos critica, porque ahorita que me hiciste esa pregunta, a veces yo creo que todos saben qué es conductismo, ¿no? Los maestros saben mucho. Por ejemplo, la gente cree que el conductismo es un chorro de niños y pónganse a hacer esto y les doy un dulce. Ya soy conductista. Nada que ver. O sea, nadísima que ver. Lo que hacemos nosotros los conductistas, yo le decía un día a una amiga con depresión, pero nosotros hacemos un traje específico para cada persona. O sea, yo de tu situación subjetiva hago un análisis de lo que estás viviendo y a partir de eso yo te ayudo a que salgas de eso. ¿Sale? Yo no tengo una receta mágica. A mí me asustan, como no tienes idea solo, las personas que tienen recetas y que te dicen, es que es esto y siempre es lo mismo. Claro que no. O sea, no. Claro que no. Y lo único que hacen es que van repitiendo el mismo discursillo, ¿no? Y es que se murió, ah, sí, porque no sé qué. Y es que quién sabe qué, ah, sí, porque quién sabe qué. Y recurren a cosas que ya no existen, seguro. Sí. Porque el pasado ya no existe. No, y lo que estás diciendo es importante porque no puede ser que un mismo paciente tenga la misma terapia o la misma forma de ayudarse. Exacto. Porque las personas, las cosas, su trabajo, su familiar, su casa, lo que hace, lo que piensa, lo que sea, es totalmente individual. Exactamente. No se puede. Y el ejemplo que me diste tú del chico, ¿sabes? O sea, para alguien más se le puede morir el papá y puede decir, pues, a lo mejor mi relación era bien distante. De acuerdo. Pero como esa relación que yo te decía genera cosas, ese pensamiento es el que le está generando las conductas. Entonces lo que yo hago es decir, ok, su disparador es este, vamos a cambiar esto, mira, te voy a poner a hacer esto. Entonces yo les hago como un plan, ¿no se cuenta? Desde la psicología científica así funcionamos. Específico, eso es el análisis funcional. Entonces de cuenta, hacemos como un corte, no sé cómo explicarte. La línea es así, entonces hacemos un corte y de ese corte, a ver, ¿qué pasó? Esto pasó por esto, ¿no? Y hacemos un análisis así súper específico. Sí. Ah, bueno, es que esto llevó a esto.
Pues esto es lo que te está generando esto. Y si cambiamos esto, y todo se puede explicar en situación a la persona. Y en esa situación contingencial, ¿sabes? Porque hay contingencias y disposiciones que te llevan a hacer algo. Digo, la verdad me llama mucho la atención, o sea, es como forzar que voltees a tu presente. Realmente es así, oye, estás aquí, o sea, no, Ujú. está padre, o sea, o estuvo gacho, o lo que sea que haya pasado, pero en realidad estás aquí. O sea, ese Exactamente. Y es partimos de bueno. aquí, ¿sabes? Y vamos a cambiar lo que estás viviendo ahorita. Yo te voy a dar una mejor calidad de vida, si tú quieres, ahorita, ¿sabes? Con tu esfuerzo. Mira, a mí cuando mis pacientes me dicen gracias, yo les digo, yo no hice nada, compa. Ah, O sea, la neta, el que te rifaste fuiste tú, el que fuiste te peleaste y el que te dejaste, ¿no? Y el que se aventó el tiro y el que salió y el que sí. luchó y el que no se dejó violentar fuiste tú. Y yo nada más te dije cómo. Pero al final, si tú decides estar bien, vas a estar bien, ¿sabes? Y no tengo que recurrir a procesos mágicos. No sé cómo explicarte. Y esa es la importancia. Sabes que no lo veo, digo, yo sé que es discutible, yo no lo veo mágico porque, digo, al final de cuentas, hace miles de años, lo que te llevó a ti y a mí a estudiar lo que estudiamos o a estar platicando ahorita fue porque hubo gente curiosa y en aquel entonces lo relacionaba así, o sea, tal vez lo relacionaron a dioses primero y a brujería y luego ya fue a algo genético y luego ya, sí, Sí. en realidad nos llevó a esto. Y yo porque sí he trabajado con otras alternativas, lo que más me gusta de las alternativas que los médicos no hacemos, pues digo, tú tal vez sí, porque pues, tienes la rama de la psicología que se dedica a eso, pero los médicos no, es hacer conciencia de hoy, Es que ahí te en va. algunos aspectos, ¿sí? Es que ahí te va. Es lo que yo agarraría, o sea, yo No, no, no no. lo veo Sí, sí, te entiendo. bloqueando, aprendimos eso y por eso se desarrolló tal vez la psicología y por eso se desarrolló una parte de otras ramas de ciencia, pero en realidad hay alternativas en las que te hacen conciencia. Hoy, ¿sí? Pero es que vamos a llegar al punto, ¿sabes? ¿Qué es conciencia? Sí. No, conciencia no de conciencia de lo que estás, ¿Conciencia de qué? sino darte cuenta de lo que estás haciendo, a eso me refiero, Es no de la que, conciencia. es que eso hacemos los psicólogos, Sí. ¿sabes? No, por eso Y te lo es ahí digo. donde yo siento. La alternativa también, ¿sí? En algunos aspectos. Como te digo, Es que. para mí, no, yo no voy a estar de acuerdo con todo lo que hacen todos, Ándale. obviamente, ¿sí? Pero en mi consulta sí me ayuda técnicas de alternativas y de psicología y de medicina y de lo que sea, las que yo quiera agarrar, de decir, esto me ayuda para hacerse dar cuenta al paciente de lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Para no usar la palabra conciencia. Lo uso Pero como ¿qué, herramienta. es que, mira, Saúl, es que siento que íbamos a llegar a un tema que es lo que yo te decía de los límites, ¿no? De hasta dónde ya es intrusismo y no es intrusismo. Sí, No sé si me explico. sí. Porque, ok, a lo mejor tú lo haces, pero ¿cómo sabes que lo que haces sí es lo más eficiente o eficaz? Porque, digo, sin ofender. Tú me dices, no, pues me gustó la gestante. No sé si te pusiste a estudiar, si estuviste en cursos o qué rollo. No, soy ignorante y te pido una disculpa si Sí, sí. digo algo de más. No, 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 está muy bien la pregunta. Pero al final, si te fijas, Saúl, ¿no se te hace curioso que cualquier persona, un nutriólogo, lo que sea, puede estudiar gestal Pero pues yo como y lo aplicar veo, gestal? yo estudié medicina y me estoy dando cuenta, Ilwi, que las cosas no son como me las enseñaron. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Creando, la verdad sí estoy creando mi forma de ver a los pacientes con lo mejor que yo considero, porque de todas maneras, Ilwi, hay miles de médicos, miles de psicólogos, miles que lo están haciendo a la manera que les enseñaron. Ni siquiera se pusieron Sí, a criticar si esto estaba bien o mal, sí, ¿sí? sí, sí, Entonces, sí, te sí, sí. digo, tengo una base científica y investigación fuerte y trato de tomar decisión, pero en realidad sí lo estoy creando como yo quiero. Pero si pudieras crearlo mejor, si ya No, existiera un proceso que te y por eso dijera. estamos aquí. O Sí lo sea, hago. es que es a lo que yo voy, Saúl. Mira, yo no digo que está. Bueno, insisto, habría que ver, ¿no? Porque hasta dónde es intrusismo y Sí, hasta. sí, Es sí como lo si yo te entiendo. dijera, no, vamos a darle una pastilla. Mire, si usted se toma esto. O sea, yo a pesar de mis diferencias, ¿sabes? Yo Claro, respeto el jale de cada quien. Porque soy claro. ignorante, o sea, plenamente. Pero es lo que te digo, Saúl. Es que hasta dónde sí. Mira, si hay procesos, por eso te decía lo de la. Si la APA me dice, si hay estas terapias que son eficientes, que son eficaces, que son rápidas, que te van a ayudar, y hay este proceso donde quién sabe si funcione. Pero el 100% funcionan contigo, con ese tipo de Si psicología. lo haces bien, sí. Okay. Digo, O sea, mira, la doctora Campuzano, Rodríguez Campuzano, es una. En Durán, en México, hay eminencias de la psicología interconductual. Eminencias, que nadie conoce. O sea, están aquí, hoy Freud, y aquí tenemos un Rives que es así como. Tenemos a la doctora Campuzano que son así. maestro. Sí, sí, hay evidencias así, Sí. ¿sabes?
Un día escuché a Rives y yo no lo entiendo, o sea, apenas lo estoy entendiendo, porque es así tan complejo que es como, pero bueno. Y la doctora Campuzano relata en un podcast, de hecho, que ella, por ejemplo, una persona que ya tenía así diagnósticos, incluso situaciones de esquizofrenia, hicieron un análisis contingencial y la sacaron de ahí. El análisis contingencial es, a ver, vamos a ver qué está pasando. Y obviamente, y fíjate, el interconductismo no quitamos lo biológico, ¿sabes? Porque hay circunstancias biológicas. O sea, hay casos donde una chica, por ejemplo, tenía un quiste de ovario y le estaba dando esquizofrenia. Y no es psicológico, es biológico. Entonces, es lo que tú mismo dices, ¿no? Al final somos un organismo que está interrelacionado. Y si yo como psicólogo olvido eso, ustedes como médicos olvidan eso, fracasamos los dos. La verdad, sí, es que me estás dando o sea, estoy encontrando con la práctica contigo que el problema que yo veía en la medicina es exactamente igual en todos, va a ser igual en psicología y en neurología y en todos los, porque los vemos Sí. no No. interrelacionados. Ese es un problema. O sea, no los vemos como un organismo. Yo te digo, eso es algo que se me hace chido del interconductismo. Pero no organismo nada más físico, es que hay Es que que aclararlo. No, pero también es ambiental, o sea, la luz influye, o sea, no nada más es un organismo Exacto. ahí, ¿no? Eso se llaman, eso de la luz, el aire, por ejemplo, y el sonido, el interconductismo lo ve y se llaman, uy, se me olvidó la palabra. Tiene una palabra como para definir todo eso, ¿sabes? Que si no existiera eso, disposicionales del medio, no. Ay, se me olvidó. Si no existiera todo eso en el medio, no podríamos comunicarnos. Por Entonces no supuesto. pasaría. Entonces, eso es una variante. Sí. ¿Sale? Es así Es cronobiología acá. el Sería. interconductismo es así, Muy a mí bien. se me hizo así tan chido, ¿sabes? Porque es como desde el ambiente, desde la función que yo tengo contigo, tú cómo me ves a mí, porque no nada más soy yo en respuesta, ¿no? Que es como el radical. Es lo que tú generas en mí, también me afecta a mí. Por Y es supuesto. así como un Es muy ciclo. interesante. Y te digo, es un punto bien interesante. Y los mejores interconductistas están en México, ¿sabes? Y nadie los conoce. O sea, ¿por qué? Porque lamentablemente mis compañeros pues están aprendiendo este, cosas de pseudo gente que pseudo dice, ¿no? Y pseudo creen que mágicamente pasa esto porque las células pasan esto porque quién sabe qué. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Sabes? Entonces tú les preguntas, oye, pero ¿por qué dices que es así? Porque el maestro lo dice, ¿no? Ah, no, pues órale. No, sí, es importante buscar Entonces, información. al hablar yo de psicología científica, yo me refiero a eso, ¿sabes? Que hay procesos, que hay cosas que son válidos, que hay cosas que contemplan todas estas variables que, por más alternativo que tú me digas, ¿sabes? No las contemplan las alternativas, ¿sabes? Porque están desde su sesgo de Muy autoridad. Es un bien. sesgo de autoridad. No, o sea, para mí son creencias todas y también puede ser. O sea, si te funcionó y lo estás haciendo y te funciona con pacientes, pues es que existe ese paciente y funcionó. O sea, no, a veces el sesgo es por ignorancia, ¿sí? O sea, no nada más es por decir que no lee, ¿no? Digo, se puede leer más y todo, pero pues digo, hay muchos conceptos en las alternativas que sí hay donde buscar y tú crees en ellas, ¿sí sabes? Pero caemos en eso, ¿sabes? Sí, Que no podemos atender gente. O sea, yo no puedo tener una persona depresiva y yo por mis creencias pensar que la voy a sí. ayudar. Sí, pero yo tampoco nunca diría que yo tengo la razón por estudiar más Bueno, porque científicamente. es que ese es el punto, que Sí, como científicos no tenemos la razón y sí. aceptamos que no tenemos la razón. Sí, creo que O sea, tú como lo dices muy científicos bien. aceptamos que Sí no se sé. puede Y decir cuando así. uno no sabe, no sabe. ¿Sabes? Si a mí, ahorita yo te decía, no No sé cómo todos. funciona la memoria. Sé Sí. que hay, pero mire. No todos creo que lo dirán como lo estás diciendo. Pero es que eso es la ciencia. O Sí, sea, la ciencia es aceptar que no sabemos. Porque ese aceptar que no sabemos sí, es así. es lo que nos lleva a seguir Es investigando y un seguir muy buen aprendiendo. concepto. Tienes razón. O sea, la ciencia es eso, ¿no? Sí, claro. Genuinamente. Pero también estaría mal. Mira, te decía, yo aprendí psicoanálisis 5 años. Y a mí me preguntan, mira, psicoanálisis, chido. Me tocó, mi maestría es en psicología y por azares del destino me enseñaron pura sistémica, ¿no? Entonces, porque todos los maestros de aquí son sistémicos. Pues aprendí sistémica y luego pues aprendí narrativa, ¿no? Y luego yo por mi gusto empecé a estudiar logoterapia. Estuve en casa de Víctor Frank, varios cursos estudiando logoterapia y luego me metí a estudiar Gestalt. Y mi problema, Saúl, era que yo no hallaba, ¿sí sabes? Porque decía, ok, tiene cosas chidas, Pero esto no veo. pero, Estoy igual. pero como que no, ¿sabes? Entonces Parecido. caigo en las terapias contextuales, que son como las de nueva generación, que en todo el mundo son así lo chido y aquí en Durango pues creo que casi nadie las conoce, ¿no? Dos, tres ahí medio hablan, he visto, pero así que tú digas. Pues, no. Que vi eso, ¿no? Que todas tenían base conductista, que es una DBT. Por ejemplo, hay una terapia, bueno, es que te voy a explicar algo. Hay científica, que es el conductismo, y hay basada en evidencia, que son diferentes, ¿sale? La basada en evidencia es lo que tú dices que hace, ¿no? Que se agarran, hacen estudios, entonces se ve que funciona.
Nada más te voy a decir una cosa, ahorita que me acordé, perdón. El conductismo y el interconductismo, particularmente, nos queremos alejar del modelo biomédico. ¿Sabes? Porque el modelo biomédico sirve en la medicina. O sea, no estamos diciendo que esté mal. Pero, por ejemplo, yo como psicólogo, yo te decía, pues a mí, ¿para qué me sirve el DSM? Es una descripción y una descripción bien inexacta, Ujú. porque ni siquiera me va a decir la intensidad, el número de veces que pasa, ¿no? La latencia, la duración. Son un chorro de criterios que no se ven. Entonces, lo que hace el interconductismo es hacer un propio marco teórico de Cantor, que también si quieres un día platicamos, Cantor es un personaje, sí. Cantor hace toda una teoría a partir de eso, ¿sabes? Desde la filosofía, desde la psicología, pero hacia la psicología y sobre la psicología. Entonces, hay cosas en psicología que la mayoría de mis colegas no conocen. Y es muy triste, ¿sabes? O sea, yo a veces no me siento, un día me decía un alumno, ¿y usted se cree que sabe mucho algo? Y le digo, no, me da tristeza. Me da tristeza que mis colegas no sepan. O sea, que yo no tengo con quién hablar. Claro. ¿Sabes? Digo, mi colega del consultorio, dos chicas que están ahí. Pero de ahí en más, te juro, o sea, que yo no tengo con quién hablar. O sea, si yo llego y le pregunto ahorita, ¿saben qué es el interconductismo? Todos me van a ver así como, saca Freud. ¿Sabes? ¿Cómo le hice yo? Pues me atreví, ¿sabes? A mí me llevó un año de mi vida, ¿sabes? Renunciar al psicoanálisis, ¿sabes? Sí. Porque yo quería hacer, te voy a platicar una anécdota. Yo quería hacer como un libro, como en contra de las pseudociencias, de las pseudoterapias. Entonces fui con un maestro de ahí de la facultad y le dije, oye, quiero hacer un libro. Dijo, no, pues ponte a leer de constelaciones. Empezamos por constelaciones. Ponte a leer para que desde el mismo marco epistemológico Lo hagamos va. el ataque, ¿no? Por decirlo así. Y luego me puse a leer. Y luego vi mis cosas de psicoanálisis y fue como, un momento, esto es igual. Sí, es lo que yo te comentaba, hay cosas parecidas, no todo. O sea, porque lo basamos desde lo que dice un autor. Sí, es así. O sea, porque un autor dijo esto y ya, Simón. Sí, sí, Y nos vamos por el sesgo de autoridad. claro. Y eso genera que sigamos creyendo. A mí me llevó un año solo, ¿sabes? Un año para mí mismo No, decir, entiendo. chale, creo que lo que sé no es muy científico, que Sí, diga. Y empezar a estudiar, y empezar a cambiar, y empezar a llegar ahorita a lo que somos. Pero yo te digo, Saúl, no es por hacerme promo, pero en mi consultorio sacamos gente y la sacamos bien, ¿no? sí. Obviamente hay a veces variables que no podemos, ¿no? Como tú dices, que la misma persona no tenga ganas. Sí, Me ha pasado que a veces por más que yo me avento así, el contexto disposicional no me ayuda, ¿no? Por ejemplo, una chica que por más que quería la chica, pues no me ayudaban y no pude, y no pude, y no pude. sí, claro. Pero sé yo por qué no está funcionando. Ujú. Y no le voy a echar la culpa al paciente. Y voy a decir, es tu contratransferencia, es tu que te resistes, es que no. No, o sea, yo sé que no está funcionando y yo entiendo por qué. Y no es culpa de él, ¿sabes? Ni de nadie. Entonces, son las disposicionales. Bueno, muy bien. La verdad es que fue, me encantó aprender realmente lo que nos estás platicando. Ya yo creo que en otra ocasión vemos algún tema en específico que tú me digas y con gusto lo platicamos de esa manera. Entonces ya por el día de hoy terminamos y muchas gracias. No, a ti, muchas gracias y espero pues les quede. Mira, yo mi idea, le digo a veces a mi amigo, somos los loquitos del centro, ¿no? O sea, gritando, miren, va a pasar esto. Si no hacemos esto, va a pasar. Y nadie nos pela. Sí, Pero yo espero que un día nos pelen, ¿sabes? O sea, yo sí, espero mucho que la gente se empiece a dar cuenta. Y me ha pasado, o sea, dices tú, a lo mejor es mi sesgo de confirmación. Pero me ha pasado que la gente que yo atiendo se va dando cuenta y mi esperanza es que esa misma gente diga, no, si hay psicología chida, ¿no? Si hay cosas que pueden cambiar. Porque es muy triste eso. Si me preguntas si esto sigue como va, la gente va a dejar de creer en la psicología. mm, Porque no, no va a haber resultados, sí, porque no va a haber cosas. sí falta educación. Pero muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. ¿Vale? Nos vemos.